Buenos días, iglesia. Dios les bendiga, espero que estén bien. Prepárense, acomódense, porque hay una palabra del Señor para esta mañana y esperamos que su corazón esté dispuesto para recibirlo de parte de Dios. La semana pasada trabajamos bajo el título, ¿cómo era? Por la diapositiva que vamos a hacer la prédica del domingo pasado para volver a recordar. ¿De qué hablamos? ¿El reino de Dios qué? Se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de Dios acercado es que Jesús hablaba que Él estaba cerca. Y cuando Jesús está cerca, algo tiene que suceder. Dile que tiene al lado, algo tiene que suceder. Y hablábamos que en Colosenses capítulo 1 decía que fuimos librados del reino de las tinieblas, fuimos sacados del reino de las tinieblas de este mundo y fuimos trasladados al reino de los cielos a través de Cristo Jesús. Y hablábamos de eso. Hablábamos que el Señor vino a este mundo para acercarse y sacarnos de allá y trasladarnos a este reino. Y cuando Él nos traslada a este reino, Él nos da unas cosas, nos da unas características de ese reino que tú y yo tenemos que aprender. Y una de esas cosas es que Él nos da su presencia. Cuando usted y yo reconocemos a Cristo Jesús y Él nos saca de ese mundo y nos mete al reino de Él, su presencia viene a mí y por lo tanto el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y hablábamos que en la Biblia no dice en términos medios, no dice de que usted puede jugar de aquel lado y de aquel lado. Usted puede meter el pie acá y después me voy acá. Entonces yo peco y después rezo. La Biblia dice que los tibios, ¿qué? Le dijimos que el Señor lo... Hablábamos de eso, pero también hablábamos, aparte de la presencia, que tenemos que ser influencia. Cuando el reino de los cielos se ha acercado y Jesús se ha acercado a mi vida y mora en mi vida, hay una influencia de Dios en lo que yo digo, en lo que yo hablo, en lo que yo vivo, en lo que yo digo, en lo que hago. Y el Señor nos mandó en la parte de influencia es ir y hacer discípulos. Y eso es lo que estábamos hablando ahora. La iglesia, el Señor nos mandó no a hacer cultos, no a hacer servicios, nos mandó ir a hacer ¿hacer qué? Usted predique conmigo. A ser discípulos. Y es por eso que le hacemos la invitación. Usted no solamente venga los domingos. Eso es una tarea, una parte de poder hacer discípulos. El de ser discípulo es morir a mi vida para entregarle la vida a Cristo Jesús y empezar a formar el carácter de Cristo en mi vida. ¿Cuántos desean tener el carácter de Cristo? Yo lo necesito. En la semana, cuando ese tráfico está alborotado, yo necesito el carácter de Cristo para que ahora lo que vamos a hablar me lo dé, sobre todo la paz. Pero hay momentos donde el carácter de Cristo como que se nos va, ¿verdad? Nos sacan la piedra y eso. Pero eso nos ayuda al discipulado. Pero no solamente ir a ser discípulos, y lo hablábamos de ir a ser discípulos, no se trata de buscar gente que ya se congrega en otra iglesia y traerla a esta iglesia, porque no estamos haciendo crecer el reino de los cielos, ahí estamos creciendo en número de personas. Y la iglesia, el Señor, a Más Vida no nos mandó a crecer en número de personas, nos mandó a crecer al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a este reino, a hablarle, predicar de Cristo, para que vengan y lo acepten y se vengan al reino de los cielos, para hacer crecer el reino de los cielos, no para crecer Más Vida. Más Vida va a crecer, obviamente, si esas personas creen en Cristo y se hacen discípulos. Obviamente vamos a crecer en número de personas. Pero Él nos mandó a que llevemos el mensaje de Cristo y hagamos discípulos, pero para que crezca su reino, no nosotros, crezca Él. Y número 3 nos hablaba algo que era la autoridad. Nos cuesta someternos a Dios. Nos cuesta agarrarnos de Dios. Entonces, en esta mañana les voy a contar una historia para continuar asociado a lo que veníamos predicando la semana pasada y voy a compartir bajo el reino de Dios en tu interior. Entonces ya sabemos que el reino de Dios se ha acercado, pero ahora tenemos que entender que no solamente se ha acercado, es que está dentro de ti, está en tu interior cuando tú has decidido aceptarlo, reconocerlo en tu corazón, renunciar y arrepentirte a tus pecados, dejar de vivir como tú querías y empezar a vivir como Cristo vive. Necesitas entender que Él está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti, está en tu interior. Y resulta que en una ocasión un mendigo quedó huérfano y empezó a vivir obviamente en la calle, comía cosas de la calle y en un cierto momento una persona lo reconoció y le dijo: ven, tus papás murieron, pero te dejaron una herencia, tienes que ir al banco y reclamarla. Esa persona no presta atención a eso y pasa el tiempo y muere. Una historia sencilla y corta, y el mensaje que nos quiere dejar esa historia es que nosotros actuamos igual que ese mendigo.
sabemos que hay un reino de los cielos, que hay unos beneficios del reino de los cielos y sabemos que está dispuesto, que está disponible, que solamente tengo que acercarme al banco, al lugar, a su presencia y haré posible y activaré eso que los recompensas y los recursos y las cosas que están en el reino de los cielos. Pero nosotros preferimos, antes de vivir en ese reino, vivir en ese proceso, vivir como mendigos espirituales, mendigos emocionales. Entonces yo dependo de una persona, dependo de mi jefe, dependo del gobierno, dependo de otras cosas y dejo de depender de buscar el reino de los cielos. Mira lo que dice Lucas capítulo 12 versículo 32. Lucas capítulo 12 versículo 32. Dice, ustedes son un rebaño pequeño. ¿Un rebaño qué? Pequeño. Pero no tengas ¿qué? Miedo. Me encanta porque esa palabra miedo nos la recuerdan una vez más, ¿no? 365 veces nos la dice en la Biblia, una cada día. No tengas miedo, porque su Padre ha decidido ¿qué? Wow. O sea, tu Padre ha decidido darte el reino, pero nosotros preferimos vivir como mendigo. Ha preferido darle el reino. Pero me encanta la palabra porque Jesús ahí en Lucas, también con Mateo 6:33 viene hablando de eso, y aquí en Lucas 12 viene hablando que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bajo ese contexto Jesús viene hablándole a ellos, hey, no tengan miedo porque su Padre ha decidido darle su reino. O sea, dile al que tienes al lado, tú también eres dueño. Ha decidido darle el reino. Y me gusta porque habla de rebaño. Y cuando habla de rebaño, usted y su mente tiene que enfocarse en ovejas. Y se imagina en un pastor. Y ese pastor que nos da seguridad, nos da protección. Pero ¿sabe de quién está hablando ahí? Del buen pastor. Pastor que se llama ¿qué? Jesús. Nuestro rebaño. Pequeño rebaño, nos llama pequeño rebaño. Dice otra versión, dice que le ha placido entregarle el poder que tiene el reino. O sea, usted y yo no sabemos todo lo que hay en este reino de los cielos, simplemente porque nuestra mentalidad ha sido de mendigo y porque disfrutamos más del reino de la tierra, del reino de las tinieblas, que poder conocer y disfrutar del reino de los cielos. Ahora, hablamos la semana pasada que el reino de los cielos no significa que no vas a tener dificultades. El reino de los cielos no significa que todo va a ser color de rosa. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Lo que cambia de estar aquí y estar acá es que Él está con nosotros. Y Él nos lo prometió, yo estaré con ustedes. Pero también nos habla que Él está intercediendo por nosotros. Entonces cuando entendemos eso, sabemos que vamos a enfermarnos, sabemos que nos van a chocar el carro, sabemos que el del limpiavidrio, aunque le digas que no, te lo va a limpiar y te vas a enojar. Vamos a vivir en este mundo. Pero la diferencia es que yo voy a enfrentar esas situaciones de acuerdo al carácter de Cristo, no con mi carácter. Y bastante que usamos el de nosotros en la calle, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos está hablando de eso. Jesús como Señor y el Salvador. Cuando tú lo decides aceptarlo, cuando tú decides recibirlo en tu corazón, te escriben en el libro de la vida, que empiezas a entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos entró en tu corazón, entró en tu vida. Y trae contigo promesas, cumplimientos y cosas que hay solamente en el reino de los cielos, bendiciones, autoridad que el cielo da por la fe de haber creído en Cristo Jesús. Tienen que tener claro eso, es por la fe de haber creído en Cristo Jesús. Y cuando creemos en Cristo Jesús, viene una manifestación de Él. Cuando creemos en este reino, empieza a ser una manifestación. Entonces cuando tú oras, se manifiesta el reino de los cielos. Cuando tú vas y predicas la palabra de Dios, hay una manifestación del cielo. Cuando tú declaras la palabra, hay una manifestación del cielo. Y en todo lo que haces hay una manifestación del cielo. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Lo está llamando Dios. O yo no creo que sea Dios, porque Dios está acá. Romanos 14:17 dice lo siguiente, para ya entrar en lo que quiero enseñarle en esta mañana. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, no es comida ni bebida. No tiene que ver nada con esta tierra. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Señor, no tengo para comer, Señor, no tengo para el carro, no tengo para pagar los recibos, no tengo para esto. Pero Pablo está diciendo ahí, no se trata de qué comer ni de qué beber. Se trata de la justicia, de la paz y del gozo. O sea, Pablo le está diciendo a ese pueblo, al pueblo de Romanos que tenían un desorden tremendo, les está diciendo, hey, el reino de los cielos no es una cocina.
Ustedes ven el reino de los cielos como una cocina, nada más piden, beben, se toman, se emborrachan y hacen, y nada más comer, y no saben si eso es bueno o es malo porque no tienen claro a quiénes están siguiendo, si al reino de los cielos o al reino de las tinieblas. Y Pablo le está diciendo, no se trata del reino del cielo, no es eso. No es lo que están comiendo, no es por lo que están bebiendo. El reino de los cielos se trata de paz, gozo, justicia. Entonces, usted y yo tenemos que entender, y son 3 características que quiero enseñarle en esta mañana, exclusivas para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón y desean vivir bajo las condiciones del reino de los cielos, que son justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. La reciben quienes han decidido aceptar y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo número 1 que te voy a hablar en esta mañana es justicia. Y justicia, muchos la relacionamos con que hizo algo, ¿lo condenaron o no lo condenaron? Si lo condenaron fue justo, y si no lo condenaron por ser culpable es injusto. Pero cuando hablamos de justicia no es simplemente un concepto legal, es el carácter mismo de Dios reflejado en nosotros. O sea, la justicia que se refiere en este texto nos está hablando de ser perdonados, la justicia de ser perdonados para vivir y actuar como Dios actúa. De esa justicia es que se está tratando aquí, de cómo tú vives y cómo Dios actúa a través de las situaciones. Justicia es tener los valores y principios de nuestro Padre Celestial. Justicia es vivir rindiendo cuentas a Dios. Medite un segundo. Usted está rindiendo cuentas a Dios. Eso es justicia. Esa es la justicia que Pablo le está hablando ahí. Pero también, si usted reconoció a Cristo Jesús en su corazón, usted fue perdonado para vivir y actuar como Dios. ¿Está actuando como Él? Eso es justicia. Justicia es vivir los principios y los valores de Dios. Usted está actuando bajo esos principios. Eso es justicia. Porque la Biblia nos revela a Dios un Dios juez, un Dios shafat. Porque Él muchas veces hace esa tarea, hace ese rol de hacer justicia. Y nosotros nos debemos alinear a esos pensamientos, a esas decisiones y acciones guiadas por los principios de Dios. Es vivir bajo los ojos de Dios, ver las cosas como Dios las ve y no como el hombre las ve. O sea, justicia es tener la conciencia de Dios, nada más y nada menos. La conciencia de Dios. O sea, ver el matrimonio como Dios lo ve. Ver el dinero, los recursos como Dios lo ve. Ver la sexualidad como Dios la diseñó. Ver la vida como Dios la diseñó y la estableció y te pidió vivirla. ¿Cómo la estás viviendo? ¿La estás viendo como este mundo? ¿Ves el dinero? Gasta, todos para gastar. ¿O estás viendo que soy un administrador? Soy alguien que lo tengo que manejar con coherencia, con dirección. Estoy viendo el matrimonio que tengo que tener 4 o 5 mujeres y soy el más hombre, soy el más varonil, soy el que más preño, soy el que más tengo hijos. O estás viendo el matrimonio que te tienes que solamente sujetar a tu mujer, a tu esposa, cuidarla, protegerla, amarla. ¿Cómo estás viendo tú? Eso es justicia, porque si no estás haciendo injusto. El problema es que muchas veces vivimos la vida como nosotros queremos, bajo nuestras experiencias humanas, bajo la cultura, bajo la economía, bajo la dirección del gobierno, bajo el tema social, bajo los deseos y pasiones. Y cuando vemos la vida de esa manera, nos alejamos de lo que es justicia. Y donde no hay justicia, ¿hay qué? Injusticia. Donde no hay justicia, hay injusticia. Mire lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y esto nos va a dar un poco más de claridad al tema. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Esto es lo que pide Dios de ti y de mí. 3 cosas nos pide Dios. Solamente hacer justicia. O sea, vivir bajo la conciencia de Él, como Él lo haría. Vivir y ver las cosas como Él la ve. Y amar misericordia y humillarte ante Dios. Te pregunto, ¿te humillas ante Dios? ¿O sigues haciendo las cosas como tú quieres, como tú deseas, como tú quisieras resolverla? ¿O definitivamente necesitas decirle ya, lo intenté, pero ya, hasta aquí? Necesito humillarme ante ti. 3 cosas, 3 demandas de Dios. Hacer justicia, vivir bajo los principios de Él, misericordia, amar y humillarme. Perdonar es de justos. Ayudar al prójimo es de justo. Ser humilde es justo.
La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo bajo esos principios que Dios nos está pidiendo? Y en esta mañana Él viene a recordarte y a traerte eso. Necesitas vivir bajo la justicia del cielo, bajo la justicia del reino, no bajo la justicia del juez de este mundo, no bajo la justicia de los gobernantes, no bajo la justicia de lo que yo creo, sino de la justicia que viene de Dios, la justicia que nace de Él, porque Él es el único juez y el único justo. ¿Sabes qué pasa cuando estamos fuera del reino de los cielos y estamos del lado del reino de las tinieblas? Empiezas a vivir injusticia. Y cuando vives injusticia es porque estás en rebeldía. O sea, cuando estás en rebeldía es porque no quieres vivir los principios de Dios, no quieres vivir a la manera de Dios, no quieres ver las cosas como Dios las ve, simplemente las quieres ver como tú quieres. Y eso se llama rebeldía. Y cuando estás en rebeldía, eso se llama injusticia. No me mire feo. Les doy 2 ejemplos claros. Satanás estaba en este reino de los cielos, disfrutando, adorando, exaltando. ¿Pero qué? Quiso ser igual a Dios. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se rebeldizó allá y lo mandaron y lo expulsaron. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Estaban juntos con el Padre, caminando juntos, hablando con el Padre. ¿Usted sabe qué sería eso genial? Nosotros estuviéramos caminando y hablando todo el tiempo ahí. Igual tenemos ese acceso hoy, pero yo me lo imagino en ese momento. Pero desobedecieron, rebeldes. ¿Y qué pasó? ¡Buf! Los expulsaron. O sea, cuando hay rebeldía, hay expulsión. Y cuando hay expulsión, hay injusticia. Y por eso es que vives frustrado, amargado. ¿Por qué? Porque no vives bajo la justicia de Dios, no ves las cosas como Dios las ve, simplemente las ves con la mirada del ser humano, de este mundo. Donde hay rebelión, hay expulsión. Donde hay rebelión, no puede haber justicia. Y cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando no tenemos a Jesús y lo hemos recibido y queremos transformar nuestro corazón, no vivimos bajo los principios de Dios. Eso significa estamos en rebelión. O sea, amigo o amiga que estás aquí, con mucho amor y con mucho cariño, vengo de parte de Dios a decirte que si tú no has querido vivir los principios de Dios, no has querido alinearte a los principios de Dios, quieres seguir viviendo como tú deseas vivir, estás en rebeldía. Yo no sé si tú viniste a recibir una palabra, profetizaste que te iba bien, que ibas a tener carro casi beca, pero amigo, amiga, el Señor te vino a traer ¿a qué? A otra cosa. A que entiendas cómo es el reino de los cielos, porque necesita algo nuevo en tu corazón, algo nuevo en tu matrimonio, algo nuevo en tu vida, algo nuevo en tu ser. El día que recibes a Jesús y entra el reino de Dios a tu vida, a tu corazón, entra la justicia a ti. Entonces eres perdonado por la justicia, tu nombre es escrito en el libro de la vida, tienes la seguridad que el día que partas de esta tierra estarás con el Señor, tus pecados son perdonados y ¿sabes qué? Hay una ñapa, tu familia puede ser salva si cree en Cristo Jesús, en la justicia. El justo vive por fe vivirá. La justicia se manifiesta por la fe en creer. Y donde hay justicia, hay cobertura. Y donde hay cobertura, hay bendición. Y donde hay bendición, hay protección. O sea, si yo estoy bajo este juez me va a proteger. Este juez me va a bendecir. Este juez me va a cubrir. Pero si no estoy bajo ese juez, pasan cosas totalmente contrarias. Pero usted y yo tenemos que entender claro que hay un juez que quiere permanecer contigo todos los días de tu vida. Porque cuando no estás con ese juez, hay condenación, hay injusticia, hay desprotección. Te sientes desprotegido, no las cosas salen como quisieras, hay cosas que te pasan todas extrañas, pero cuando estás acá, en medio de la dificultad de la situación, Él está orando y te está cuidando y te está protegiendo y estás con Él. La justicia no es un concepto, es Cristo mismo en ti. Te lo repito, no es un concepto, es Cristo mismo en ti. Porque si Cristo está en ti, estás perdonado, estás cubierto y estás bendecido por la justicia de Dios. Y esta segunda característica va de la mano con esta justicia. Entonces, número 1, justicia. La segunda es paz. ¿Cuántos necesitan paz? Esta tierra necesita paz, ¿verdad? El mundo, la casa, la familia, la ciudad, el país. Paz. Esa la conocemos bien, creo que la hemos enseñado muchas veces, la hemos escuchado muchas veces. De hecho, en las películas de Navidad, de Semana Santa, Shalom, 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 ¿verdad? Lo escuchamos de esa manera. Y no solo es un saludo,
Para los judíos eso no solamente es un saludo, significa plenitud, significa seguridad, significa estabilidad. O sea, cuando le están diciendo shalom, ustedes le están diciendo estabilidad, seguridad, plenitud. Una persona con paz se siente plena. No necesita nada externo para sentirse bien. Cuando tú estás en el reino de los cielos, tú te sientes pleno, no estás tranquilo, simplemente estás contento con lo que Dios te ha dado. Tú no necesitas que, vamos a reunirnos para que me siento solo. No. Cuando estás en el reino de los cielos, suficiente es Cristo Jesús. Y ahora yo voy y me comparto con otros y me relaciono con otros para mostrarle a mi Dios. Pero no, nosotros muchas veces necesito, estás solo y necesitas tener un hombre o una mujer al lado, porque si no estás mal. Estás ausencia de paz. Estás ausencia del reino de los cielos. Entonces hay alguien siempre para poder depender de esa persona. No. Entonces hay algo aquí que no está bien, porque la paz es sentirse pleno. Una persona con paz es estable mental, emocional y espiritualmente. No está sube y baja. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Estoy bien, mañana estoy mal. Y así ando, sube y baja. Entonces hay algo de paz que hace falta. Si ha pasado eso. Una persona con paz toma decisiones correctas porque decide desde el reposo de Dios, del reino de Dios, y no bajo mis emociones, bajo mis pensamientos, bajo mi estructura. Entonces la pregunta que te tengo en esta mañana es: ¿cuántas veces perdiste la paz y tomaste malas decisiones? Yo tomé un montón. O al revés. ¿Cuántas malas decisiones te hicieron perder la paz? Esa alzo 20 veces hasta los pies. ¿Cuántas decisiones te hicieron perder la paz? Muchas. La paz verdadera no viene de lo externo, no viene de lo que usted me puede dar a mí, no viene de lo que el sistema me puede dar a mí. La paz viene de lo que Dios me puede dar a mí, lo que Él me da, lo que Él es. Viene del reino de los cielos, en el corazón de Dios. Entonces, si yo he aceptado a Cristo Jesús, entonces la paz está dentro de mí y no depende del exterior. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías está profetizando que viene un Mesías. Y mira lo que dice de ese Mesías: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, va a ser rey, príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de... ¡Wow! O sea, si usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, usted tiene al príncipe de paz. Dile al que tiene al lado: tienes al príncipe. Entonces, ¿por qué pierdes la cabeza? ¿Por qué te malgenías? Porque tienes a Cristo Jesús, al mismo Jesús. Cuando lo aceptaste dentro de ti, tienes al príncipe. Entonces, ¿por qué dependemos de las emociones del otro? Dependo de estar con el otro, dependo de lo que la gente me diga, dependo de otras cosas. Entonces hay ausencia de Cristo Jesús en tu corazón. Perdóname si te lo estoy diciendo así de fuerte. Entonces mi relación con el Maestro está ausente, ha menguado. Porque si estoy dependiendo de lo externo, algo no está bien acá en el reino de los cielos. Algo estoy cediendo del reino de los cielos que me está llevando mi parte humana acá. Es imposible tener paz sin tener a Jesús. Es imposible tener paz sin tener a Jesús. Pero es posible tener a Jesús y no tener paz. La paz no es un sentimiento temporal. Es una persona, se llama Cristo. Y esa es la que te quiero presentar en esta mañana. La justicia es Cristo, la paz es Cristo. Y ese está dentro de ti. ¿Sabes qué pasa? Que la paz y la justicia no son separados, van de la mano. Dice Isaías 32, versículo 17, dice: y en efecto, o sea, en consecuencia, en resultado de, dice, y el efecto de la justicia será. ¿Cuál será el efecto de la justicia? O sea, si yo sigo los principios, vivo a los principios, veo las cosas como Cristo Jesús, ¿viene como consecuencia qué? O sea, que si no estoy teniendo paz es porque algo de la justicia no estoy haciendo bien. Algo de mi justicia, de los principios, de los valores, de las cosas como el Señor ve, no está bien. Entonces revisa tu vida interior, cómo está tu relación, tu intimidad con el Señor. Algo no está bien si eso no está sucediendo en tu vida y en mi vida. Donde hay justicia, habrá paz. Donde hay un gobernante justo, ¿qué va a haber? No me voy a meter con eso. Fuera de la justicia de Dios no puede haber paz.
Quienes viven en rebelión no tienen un juez justo que los cura. La paz es tan vital como el aire. La paz la necesita un niño, un abuelito, una mamá, un agricultor, un gobernante, un profesional. La paz la necesitamos todos. ¿Sabes qué es paz? Paz es cuando tú te vas a acostar y mientras estás durmiendo y estás descansando, sabes que tienes a tu Padre, a tu buen pastor, preparando tu alimento de mañana, la bendición de mañana, la solución del problema de mañana. Eso es paz. La pregunta es ¿cuántos pudieron dormir tranquilamente anoche? Porque hay unos que son bien relajados. No importa qué esté pasando allá, que igual ponen la almohada, la cabeza en la almohada y se quedan privados. Y después al día siguiente, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahí todo embolatado, ¿verdad? Los felicito por esa capacidad de poder dormir tranquilos y rápido. Yo necesito contar 1000 ovejitas para poder dormirme cuando tengo alguna inquietud. Pero necesito algo de la justicia que no me está funcionando, que no me está dando paz, que no me está dando tranquilidad. Mira lo que dice Isaías 57, versículo 19 al 21. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. ¡Wow! Al que está lejos y al cercano. Dijo Joaquín. ¿Quién dijo? Jehová Dios. Y además con ñapa. ¿Qué dice? Sanaré. Y los sanaré. Pero los impíos no son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. O sea, si usted está bajo el reino de las tinieblas, está bajo el reino de este mundo, usted se considera impío. Y si usted es de ese reino, de ese mundo, y vive bajo este mundo y no bajo el mundo del reino de los cielos, usted, por tanto, no tiene paz. No va a vivir con paz. Dice el texto, no hay paz. Clarísimo. Y no lo dijo Joaquín. ¿Lo está diciendo quién? Dios. Dijo Jehová. Dice que la paz no existe para el impío. ¿Y qué es el impío? Es la pregunta. Es una persona que vive equivocadamente fuera del reino de los cielos, viviendo su vida a su manera y no siguiendo sus principios, sus mandatos. O sea, es una persona que no respeta a Dios, no valora a Dios, no ama a Dios y no desea seguir a Dios ni vivir bajo la cobertura de Dios. O sea, es aquel que dice, yo para qué voy a ir a la iglesia, yo para qué voy a orar, yo para qué voy a rezar, y si voy, para qué voy a hacer lo que están diciendo allá, yo para qué voy a diezmar, yo para qué voy a ir a orar los martes, yo para qué voy a ser discipulado, yo para qué voy a ir los domingos y que a sanidad y a libertad. Es que yo qué voy a hacer buscando a ese Dios. Dice que el impío no tiene paz. No quiere saber nada del reino de los cielos. Y dice la Biblia en este texto, y lo agrego yo, hombres y mujeres que viven en ese mundo no van a tener paz. O sea, van a estar como un mar de tempestad. ¿Se puede imaginar eso? Dice el texto, como el mar en tempestad. Usted se puede imaginar un mar. Yo vi un barco de esos, un crucero, como esas olas enormes lo volteaban así, lo subían, y era un crucero, un cosote de esos grandetotes, lo zarandeaba. Imagínese eso, en el mar en tempestad. ¿Cómo ves tu vida en un mar en tempestad? Dice que no puede estarse quieto. O sea, el que no está creyendo en Cristo Jesús y no quiere sujetarse a Cristo Jesús, no quiere vivir en la presencia de Cristo Jesús, no quiere ser influencia de Cristo Jesús, su vida es como un mar que echa para allá, echa para acá, echa para allá, echa para acá, que no me alcanza el dinero, es que en mi casa pelean mucho, es que mi esposa esto, es que mis hijos esto, es que no tengo para esto, ¿y qué dice la Biblia? ¿No se queda qué? Quieto. O sea, te están zarandeando, diría un versículo de la Biblia. Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando el reino de los cielos no está en nosotros, nos convertimos como corrientes en el mar en tempestad. ¿Sabes qué pasaba? Pedro estaba con Jesús, y esa historia usted y yo la sabemos. Pedro vio que venía alguien y le dijo, yo quiero ir donde estás tú, maestro. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué pasó cuando caminaba? ¿Sé qué? Se empezó a hundir. ¿Pero sabes por qué?
porque su mirada cambió. Su mirada ya no era en el maestro, ahora su mirada era en la tempestad, era en el movimiento de las olas, era en el fuerte viento y estaba para allá. Entonces se echaba para acá y echaba para acá. Pero cuando empezó a caminar, su mirada estaba ¿qué? En el reino, en Jesús, en el reino de los cielos. Pero inmediatamente vino que la economía no estaba bien en la casa, la enfermedad llegó en la casa, empezó a hundirse. Cuando apartamos los ojos de Jesús, cambiamos del reino de Dios al reino de esta tierra. Cuando pierdes la mirada en Jesús. O sea, cuando tu situación económica, tu vida familiar, tus pasiones, tus deseos desenfocan tu mirada en Jesús, en ese momento empieza a haber tempestad en tu vida. Cuando dejas de congregarte, cambias del reino de acá a un reino de acá. Cambias a Dios y empiezas a hundirte. Y entonces cuando empiezas a hundirte, empiezas a ver situaciones de matrimonio, empiezas a ver situaciones con tus hijos, empiezas a ver situaciones en el trabajo. Y es que me pasó, es que no entiendo qué estaba pasando si todo estaba fluyendo bien. Es que no entiendo qué pasó. Claro, ¿qué pasó? Dejaste de estar en el reino de los cielos, dejaste de orar, dejaste de congregarte, dejaste de buscar la palabra de Dios, dejaste de rendirte a Él y empezaste a vivir de esta manera, de este mundo, y empezó a moverte y empezaste a vivir bajo la tempestad. ¿Y qué dice la Biblia? La tempestad que no, ¿qué? No para cuando estás en este lado. A Pedro le pasó. ¿Y sabes qué me regalaba el Señor? Me decía, muchos comenzaron sueños en Dios que se volvieron pesadillas. Ojo, me decía, muchos, sentía en mi corazón sueños, muchos, Dios le dio sueños que se convirtieron en pesadillas. Es decir, cuando tuvieron una relación con Dios, eran unos sueños maravillosos, empresa, visión, matrimonio, vida, recursos, palabra, ministerio. Pero llegó un momento que se desenfocó de eso y se volvió una pesadilla. ¿Y dónde está lo que está allá? ¿Y dónde está lo que me prometiste allá? ¿Y dónde está esto? Se te volvió una pesadilla, se te volvió una tempestad. ¿Por qué? Porque te alejaste de eso, te alejaste de vivir con Él. Pero la buena noticia es que Jesús tiene poder para hablar al mar. ¿Y qué dijo Jesús al mar? En Marcos 4:39 dice, en otro momento difícil donde Jesús estaba en la barca y también empieza una fuerte tormenta, dice Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En otro momento diferente al de Pedro, Jesús estaba descansando. Se puede imaginar, Jesús acostado, descansando, durmiendo, van en una barca y empieza a moverse esa barca y empieza a la tempestad. Y esa gente asustada estando aquí, ¡ay, está lloviendo! ¡Ay, se va a hundir! Nos vamos a hundir. Y miran así y el maestro relajado. Así como cuando los papás de uno se levantan a las 4 de la mañana a hacer no sé qué y quieren que uno también se levante a las 4. Y lo ven a uno, ¡hey! Esto no es hora, está durmiendo. ¡Hey! Son las 4, 5. ¿Tú quieres que se levante? ¿Quieren que no? Bueno, así me imagino que los discípulos se pusieron con Jesús. ¡Hey! Mira, estamos aquí hundiéndonos. Y Jesús, tranquilo, levantándose, reprendió al viento, calla, enmudece. ¿Sabe qué significa? Hizo grande bonanza. La palabra bonanza, estado de calma, tranquilidad, paz o reposo. Jesús dice, cálmate, calla. Vino bonanza a ellos, calma, tranquilidad. ¿Sabe qué te dice Dios? A esta mañana necesitas recurrir a mí, porque cuando yo estoy en tu barca y estoy ahí, va a venir bonanza, tranquilidad, calma. Él dice, cesa tempestad, cesa trabajo, dudas del trabajo, dinero que necesito, deudas, ingresos que no han llegado. Jesús dice, calma, tranquilidad, paz, bonanza. Tiempo, estado de calma, dice Jesús. ¿Sabes qué tiene para ti más vida? Porque el mar y la tempestad en tu vida empieza a callar cuando Jesús habla a tu vida. Marcos capítulo 4, versículo 40, dice la historia, y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, tras que nos estábamos ahogando, tras que está tronco de tempestad, ahora tú me vas a hacer esa pregunta y que ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, Jesús le está diciendo, están en la tempestad, ¿verdad? Pero yo estoy en la barca. Y mientras el reino de los cielos está en tu barca,
la tempestad tiene que cesar. La tempestad tiene que calmar. ¿Sabes? Te tengo una palabra de Dios en esta mañana. Es, mientras Jesús esté contigo en tu corazón y tú lo hayas aceptado en tu corazón, la tempestad calma. La tempestad cesa y viene bonanza a tu vida, calma, tranquilidad, en el nombre de Jesús. Si alguien vino hoy perdiendo la paz, perdiendo la tranquilidad, perdiendo todo, hoy el Señor te dice, calma, recíbeme a mí, yo soy la paz, yo soy el príncipe de paz, yo estoy en tu barca. Si me decides tender en tu corazón, si has decidido que yo esté dentro de ti, yo estoy a ti, por lo tanto esa barca se va a poder mover, vas a poder entrar en cuantas tempestades quieras, pero mientras yo esté ahí, la tempestad tiene que cesar. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendas en esta mañana. Necesitas entender que si Jesús está en tu corazón, tienes que entender que mientras Él esté en la barca, eso va a pasar. Que no puedes quedarte en la situación. Y es que, pero mientras Jesús esté, algo pasa. La tormenta puede golpearte, pero no te va a poder hundir. La pregunta es, ellos se hundieron. No se hundieron, estaba el maestro, o sea, estaba el reino con ellos ahí al lado. Imposible que tú te hundas teniendo al Rey de Reyes, el Señor de Señores en tu corazón. Imposible. Pero se nos olvida. Nos vamos para este mundo. Tarde o temprano tendrá que enmudecer porque el reino está dentro de ti. Tarde o temprano esa tormenta te va a callar. Tarde o temprano va a pasar. Porque la paz la llevas dentro de ti. Solamente que no la has olvidado y no recuerdas eso y pierdes su relación con Él. Marcos 4:41 dice el texto: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¿Sabes? El reino de los cielos está por encima del reino de la tierra. Y hoy necesitamos tomar la decisión de vivir bajo la justicia, bajo la fe, por medio de Cristo Jesús. Y esa justicia y esa fe por medio de Cristo Jesús me traerá como consecuencia paz. Y sabes que además de la paz, dice el texto, lo más hermoso es que vamos a vivir llenos de gozo. Y es el punto número 3. Y con esto nos vamos. Ya el domingo pasado fui a Rodicio. Vamos a ver dónde me sorprende hoy. Puede ser internacional, puede ser allá en la esquinita. Bueno, vamos a ver Dios qué sorprende hoy. Yo tengo fe, yo no sé usted. Dígale a la que tiene al lado, invítame. Invítame, que estoy embolatado. La quincena apenas es mañana, y si acaso. Y si acaso la empresa le alcanza para pagar. Si acaso. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Entonces, número 1, la justicia. Número 2, la paz. Justicia que está dentro de ti y el príncipe de paz que está dentro de ti cuando aceptas a Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, en el reino de los cielos, estás en el reino de la tierra y por lo tanto no tienes la paz porque no eres aceptado por Dios, ¿verdad? Y número 3, eres impío. Y número 3, Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Miren, nosotros hablando de comida y aquí también, no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan. ¿No sé qué? Lea conmigo esto. ¿Porque qué? Y ahorita que el salmista, cantante, adorador Carlos, que estaba aquí, lo dijo. Yo, wow, Señor, conectaste. ¿El gozo del Señor es qué? ¿El gozo del Señor es qué? Dile al que tiene al lado, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, ¿por qué andas aburrido? El gozo del Señor es mi fuerza. Donde hay justicia, hay paz. Donde hay paz, brota el gozo. Y ese gozo se convierte en tu fuerza espiritual. Que necesitamos seguir en medio de la tormenta. Necesitamos la justicia, necesitamos al príncipe de paz,
pero también necesitamos al gozo, porque ese gozo es fruto del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos permite en medio de la situación enfrentar la tempestad, que nos va a mover, nos va a zarandear. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha dicho que permita zarandearte, y yo solamente oro para que tu fe no mengüe. O sea, usted y yo, si van a zarandear a Pedro, y mire todo lo que hizo Pedro, ahora cuánto más a ti y a mí, pero hay una tranquilidad y una confianza que hay alguien orando por nosotros. Y eso es gozo. Es gozo. Y hay que diferenciar entre felicidad de la tierra y el gozo del reino de los cielos. Son dos cosas totalmente diferentes. Felicidad de la tierra es momentánea. Hoy amanecí bien. Hoy pagué las deudas, pero mañana no sé cómo, mañana resulta que amanecí aburrido. ¿Por qué? Porque no sé, me miraron feo en la iglesia y no me saludaron. Y hoy no estoy feliz. Hoy no amanecí. O sea, la felicidad está asociada a mi alma, al ser humano como tal. Depende de circunstancias externas, de lo que me dicen, de lo que escucho, de lo que hago. Entonces así depende mi felicidad. Es que Jessica y Andrea se fueron a almorzar el domingo pasado y no me invitaron. Entonces entonces andaba aburrido y triste porque ellas no me invitaron. Ese es el mundo, ese es el mundo de la tierra. Anda que como que orfandeando. Orfandeas todo el tiempo. Eso es del alma. El gozo está en el espíritu, viene del espíritu. Entonces, cuando pasan situaciones difíciles en la vida, como la pérdida de un ser querido, y te dicen: ven acá, tú debes de estar llorando, tú debes de estar, mejor dicho, que te metes con la tumba con esa persona, y te ven a ti como que diferente, hay un gozo, es algo que se llama Espíritu Santo de Dios. No significa que la persona no esté triste. Estoy triste en este mundo, pero sabes, como hay un Dios, un todopoderoso que yo he aceptado en mi corazón, ese me llena de gozo. Estoy triste, sí, claro, mi alma está entristecida, pero estoy gozoso en el reino con el Señor. Por eso, cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, o sea, alguien sale del reino de las tinieblas, en el cielo hay fiesta, pero no de felicidad, sino de gozo, porque un nuevo hijo ha llegado, un nuevo hijo ha recibido a Cristo Jesús, un nuevo hijo ha llegado al reino de los cielos. La felicidad sube y baja. El gozo es constante cuando está Cristo Jesús con nosotros y el Espíritu está con nosotros. Para tener justicia, paz y gozo necesitamos al Espíritu Santo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo no. Y sabes, el gozo no significa ausencia de lágrimas, porque también confundimos de que estoy gozoso, entonces no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No. No se trata de eso. No se trata de eso. Significa presencia de Dios dentro de mí. Significa llenura de Dios dentro de mí. El gozo no tiene nada que ver con mi alma, con mis dificultades, con mis tristezas, con mis angustias, con mis preocupaciones. Tiene que ver con mi llenura y presencia de Dios en mi vida. Y muchos, porque me incluyo, necesitamos meternos más con el Señor porque necesitamos gozo de Él. Porque nos estamos dejando llevar mucho del entorno que nos rodea. ¿Y por qué Él quiere que tengamos ese gozo? Porque Él es nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Miren lo que dijo Mateo 25:23, no lo tengo ahí. Bien, buen siervo y fiel. ¿Entra al qué? ¿Entra a dónde? O sea, el gozo es eterno. Partimos de esta tierra, pero igual el gozo de mi Señor seguirá. Entra en el gozo del Señor. Es eterno el gozo, no es momentáneo. Hacer el gozo, estar dentro del gozo es hacer lo correcto. Hacer lo correcto trae gozo. Terminar la tarea que Jesús me ha encomendado, el ejercicio que Dios me ha traído, trae gozo. El gozo no se acaba en el cementerio, continúa en la eternidad. Lucas 15:10 dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios porque un pecador se ha arrepentido. En el cielo hay gozo cuando alguien recibe de la justicia, del paz y del gozo. Colócate sobre tus pies, vamos a
darle gracias al Señor por este mensaje. El gozo del Señor no depende de lo que ganaste o perdiste. Depende de a quién pertenezco, a qué reino le pertenezco. Ahí donde estás, de pie, cierra tus ojos al Señor ahí y dile: Señor, quizás no he estado bajo tu justicia, bajo tu paz y tu gozo. Y ahí con tus ojos cerrados yo quiero hacer dos invitaciones. La invitación número uno son para aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón y dijeron: yo entrego todo mi ser, entrego mis cargas, mis luchas, menguo yo para que seas exaltado tú. Y esta invitación es que no te apartes de Él. Porque si te apartas de Él, te sale del reino de los cielos y pierdes los beneficios, la recompensa, el bienestar de estar con Él. Si sales de ese reino, serás un impío. Y la invitación que te tengo a ti que crees en Cristo Jesús, por favor, no te salgas. Y ahí donde estás, dile: Señor, no permitas que me salga de tu reino. Y la segunda invitación es para aquellos que en algún momento recibieron a Cristo Jesús en su corazón y decidieron entregarle su vida, su corazón, su ser, querer caminar con Él día y noche. Pero por circunstancias de la vida, por circunstancias del vivir, de las experiencias de la vida, se salieron del reino de los cielos y hoy están viviendo bajo el dominio del reino de la tierra. Y te tengo una invitación en esta mañana de parte de Jesús, y es que Él está en la barca en esta mañana y desea volver a tener el control de tu barca. Y ahí donde estás, alces tus manos al cielo. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor tus pasos, ten paz en medio de la tormenta, y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz, fe y esperanza, esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener
tenido a Cristo en su corazón, pero por algunas circunstancias salieron del reino de los cielos. Pero también aquel que hoy dice en su corazón y dice: yo, sabes, no había entregado mi corazón a Cristo Jesús. Hoy entiendo que quiero estar en el reino de los cielos, quiero ser parte de ese reino, pero sobre todo quiero que ese reino esté dentro de mí. Yo te pido, ahí donde estás, alza tu mano solamente. Vamos a hacer una oración juntos. Si hoy el Señor te ha dicho: hey, quiero entrar a tu puerta, quiero entrar a tu casa, te ha tocado. Hoy quizás estás viviendo temporadas, tempestades fuertes, y hoy viniste a este lugar. El Señor hoy quiere decirte: yo estoy en la barca, quiero estar todos los días de tu vida. Alza tu mano ahí donde estás y hagamos una oración. Y es: Señor, yo quiero vivir bajo tu reino. Hoy te reconozco que no he hecho parte del reino de los cielos y he vivido bajo las condiciones del reino de la tierra. Y hoy, Señor, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Quiero entregarte todo mi ser. Hoy quiero despojarme a mí para que empieces a obrar en mi corazón. Hoy quiero recibir de esa justicia que hablaron ahorita, de esa paz que hablaron ahorita, pero sobre todo de ese gozo. He entendido que sin eso, sin ti, no voy a poder hacerlo. Pero cuando tú estás en la barca, algo extraordinario puede pasar, y es que la tormenta se puede cesar, se puede calmar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Padre, hoy te invitamos a entrar una vez más, pero no solamente a entrar, Señor, a permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Padre, que no nos salgamos de tu reino, porque mientras tú estés ahí, mientras nosotros permanezcamos ahí, tú estés ahí, la justicia nos cubrirá, tu paz nos guardará, tu gozo será nuestra fuerza. Padre, hoy levanto mis manos al cielo, Señor, y declaro que tu reino se establezca con poder en mi vida. La justicia se establezca en mi vida. Que el príncipe de paz se establezca en mi vida. Pero el gozo del Espíritu Santo también lo tenga en mi vida, Señor. Que ninguna tormenta, Señor, ninguna tormenta, ninguna tempestad, Señor, podrá hundirnos. Ninguna prueba, Señor, podrá hundirnos. Podrá robarnos la paz, podrá robarnos el gozo. Nada nos quitará tu gozo, Señor, porque el reino de Dios está dentro de nosotros y permanece para siempre. Has pensado que nadie te quiere, que